Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Mi nombre es Erika Sánchez Álvarez. Mi número de cuenta es 31 33 42 10 5. Este es el proyecto Cierre de Evaluación, primer parcial, unidad 1, que fue elaborado para la materia Dictamen de Estados Financieros de la licenciatura en Contaduría con el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Voy a presentar la norma internacional de auditoría 800. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Alcance. Las normas internacionales de auditoría de las series 100 a las 700 son de aplicación a la auditoría de estados financieros. La presente norma internacional de auditoría trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas a una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Esto quiere decir que todas las normas que se han establecido hasta la serie 700 son para estados financieros de propósito general. En cambio, la norma internacional de auditoría 800 establece las consideraciones especiales para estados financieros que han sido elaborados con un propósito específico. La presente NIA está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Objetivo del auditor. El auditor, al aplicar las normas internacionales de auditoría en una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, debe tratar de manera adecuada las consideraciones especiales que son aplicables con respecto a lo siguiente: la aceptación del encargo, la planificación y la realización de dicho encargo y la formación de una opinión y el informe sobre los estados financieros. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos para la auditoría de estados financieros que fueron elaborados con un propósito específico. Para efectos de esta norma internacional de auditoría, daré definición de los siguientes conceptos: estados financieros con fines específicos. Estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Para efectos de esta norma internacional de auditoría, entendemos los estados financieros como un conjunto completo de estados financieros con fines específicos, incluidas las notas explicativas. ¿Pero qué es un marco de información con fines específicos? Es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. Requerimientos. En primer lugar, tenemos las consideraciones para la aceptación del encargo. Aceptabilidad del marco de información financiera. La norma internacional de auditoría 210 requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado para la preparación de estados financieros. En una auditoría de estados financieros con fines específicos, el auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente. 1. La finalidad para la cual se han preparado los estados financieros. 2. Los usuarios a quien se destina el informe. 3. Las medidas tomadas por la dirección para determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en las circunstancias. Aceptabilidad del marco de información financiera. En el caso de estados financieros con fines específicos, las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina el informe son un factor clave para determinar la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado en la preparación de los estados financieros. En segundo lugar, tenemos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La norma internacional de auditoría 200 requiere que el auditor cumpla todas las NIA aplicables en la auditoría. En la planificación y en la realización de una auditoría de estados financieros con fines específicos, el auditor determinará si la aplicación de las normas internacionales de auditoría requiere consideraciones especiales teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. En el caso de estados financieros preparados en cumplimiento de las disposiciones de un contrato, el auditor obtendrá conocimiento de cualquier interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección para la preparación de dichos estados financieros.
Por esta razón, el auditor debe entender cualquier interpretación importante referente a contratos que la Administración haya considerado para la elaboración de estados financieros. La aplicación de algunos de los requerimientos de las normas internacionales de auditoría en una auditoría de estados financieros con fines específicos puede requerir una consideración especial por parte del auditor. En el caso de la auditoría de estados financieros con fines específicos, los juicios se basan en la consideración de las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina el informe. En el caso de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones de un contrato, el auditor evaluará si los estados financieros describen adecuadamente cualquier interpretación significativa del contrato sobre el que se basan los estados financieros. En el caso de estados financieros con fines específicos, los responsables del gobierno de la entidad puede que no tengan la responsabilidad de supervisar la preparación de los estados financieros. Por ejemplo, cuando la información financiera se prepare únicamente para ser utilizada por la dirección. En tercer lugar, tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Para formarse una opinión y emitir el informe de auditoría sobre estados financieros con fines específicos, el auditor aplicará los requerimientos de la norma internacional de auditoría 700, pero entendiendo que es para estados financieros con fines específicos. Descripción del marco de información financiera. La norma internacional de auditoría 700 requiere que el auditor evalúe si los estados financieros describen o hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. Si son estados financieros de propósito específico, deberán establecer si los estados financieros están describiendo en forma significativa el contrato sobre el cual se basan los estados financieros. La norma internacional de auditoría 700 trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría. En el caso de un informe de auditoría sobre estados financieros con fines específicos, el informe de auditoría describirá también la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros y, en caso de ser necesario, los usuarios a quienes se destine el informe. Asimismo, si la dirección puede elegir entre distintos marcos de información financiera para la preparación de dichos estados financieros, la explicación de la responsabilidad de la dirección. Advertencia a los lectores de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. El informe de auditoría sobre estados financieros con fines específicos incluirá un párrafo de énfasis para advertir a los usuarios del informe de auditoría que los estados financieros se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos y de que en consecuencia pueden no ser adecuados para otros fines. El auditor incluirá dicho párrafo con un título adecuado. A continuación, haré mención de algunos ejemplos para entender mejor la definición de marco de referencia con fines específicos. Ejemplo 1. Contabilización con criterios fiscales para un conjunto de estados financieros que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. Ejemplo número 2. Contabilización con criterio de caja de la información sobre flujos de efectivo que tenga que preparar una entidad para sus acreedores. Ejemplo número 3. Las disposiciones sobre información financiera establecidas por un regulador con el fin de cumplir los requerimientos de dicho regulador. Ejemplo número 4. Las disposiciones sobre información financiera de un contrato, tal como una emisión de obligaciones, un contrato de préstamo o una subvención. Es importante considerar que puede haber circunstancias en las que un marco de información con fines específicos se base en un marco de información financiera establecida por un organismo emisor de normas autorizadas o reconocido, o por las disposiciones legales y reglamentarias, pero que no cumpla todos los requerimientos de dicho marco. Aceptabilidad del marco de información financiera. En el caso de un marco de información con fines específicos, la importancia relativa para un determinado encargo de cada uno de los atributos de los que disponen normalmente los marcos de información financiera aplicables es una cuestión de juicio profesional. Por ejemplo, un vendedor y un comprador pueden haber acordado que para sus necesidades son adecuadas unas estimaciones muy prudentes de las correcciones valorativas
de cuentas incobrables, con la finalidad de establecer el valor del patrimonio neto de una entidad en la fecha de su venta, aunque dicha estimación financiera no sea neutral cuando se compara con información financiera preparada de conformidad con un marco de información con fines generales. Dictamen del auditor sobre un trabajo de auditoría con propósito especial. Deberá incluir los siguientes elementos básicos, ordinariamente en la siguiente presentación. A. Título. B. Destinatario. C. Un párrafo de entrada o introductorio, que incluya la identificación de la información financiera auditada y una declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y de la responsabilidad del auditor. D. Un párrafo de alcance, describiendo la naturaleza de una auditoría, que incluya referencia a NIA aplicables a trabajos de auditoría con propósito especial o a normas o prácticas nacionales relevantes, y una descripción del trabajo que el auditor desempeñó. E. Un párrafo de opinión conteniendo una expresión de opinión sobre la información financiera. F. La fecha del dictamen. G. La dirección del auditor. Y H. Firma del auditor. Ejemplos de informes de auditoría sobre estados financieros con fines específicos. Ejemplo 1. Informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de un contrato. Ejemplo 2. Informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con criterios fiscales de contabilización de la jurisdicción X. Ejemplo 3. Informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones sobre información financiera establecidas por un regulador. A continuación explicaré el ejemplo 1, que trata de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de un contrato. Las circunstancias incluyen lo siguiente. Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de un contrato, es decir, un marco de información con fines específicos. Con el fin de cumplir con lo establecido en dicho contrato, la dirección no puede elegir entre distintos marcos de información financiera. El marco de información financiera aplicable es un marco de cumplimiento. Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la norma internacional de auditoría 210 en relación con los estados financieros. Se restringen la distribución y la utilización del informe de auditoría. El ejemplo nos presenta lo siguiente. Informe de auditoría independiente. Destinatario correspondiente. En el primer párrafo nos dice que son auditados los estados financieros de la sociedad ABC. Comprenden el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos correspondiente, así como un resumen de las políticas significativas. Además, señala que han sido preparadas por la dirección de la sociedad. El siguiente párrafo hace referencia a la responsabilidad de la dirección. Es responsable de la preparación de estados financieros y del control interno que la dirección considere necesarios para permitir la preparación de estados financieros. En el párrafo de responsabilidad del auditor nos dice que su responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría. La opinión que se emite es que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales. Y finalmente, en el párrafo de base contable y restricción a la distribución y a la utilización, se menciona que los estados financieros han sido preparados para permitir a la sociedad ABC cumplir con las disposiciones de información financiera de un contrato. En consecuencia, no pueden ser apropiados para otra finalidad. Finalmente, la conclusión a la que he llegado es que dentro de la norma internacional de auditoría 800 se establece cada uno de los lineamientos sobre los cuales el auditor deberá estructurar su trabajo de auditoría cuando éste conlleve el cumplimiento de propósitos específicos.
Por esa razón, la naturaleza, oportunidad y alcance variará dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle el trabajo. Es muy importante que antes de emprender un trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor comprenda el propósito para el que se usará la información sobre la cual se emite el dictamen y además quién la utilizará. Asimismo, resulta indispensable que en el informe de auditoría se incluya un párrafo especial de énfasis haciendo la aclaración de que los estados financieros se prepararon con fines específicos y de conformidad con el adecuado marco de información financiera, por lo cual es posible que estos estados financieros y el informe de auditoría sobre ellos no se pueda utilizar con otros fines.